Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos tienen... Bendiciones a cada uno de ustedes. Hoy, hermanos, hermanas, amigos, todos aquellos que nos han seguido por las redes, les anuncio que hoy nos iniciamos con un nuevo estudio en el libro a los Gálatas. Que Dios nos dé gracia, que Dios nos dé sabiduría, porque la sabiduría de Dios es insondable. Que Él nos ayude en este estudio para poder traerles la palabra de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a su corazón. Vamos a comenzar leyendo el capítulo 1 y los primeros versos, donde el apóstol Pablo dice, Pablo apóstol, ahí presenta su credencial de apóstol. Dice, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Ese es el único verso que vamos a tratar en esta tarde. Y para facilitar nuestro estudio, vamos a dividir esta carta en tres partes, tres divisiones. Número 1, la explicación personal del capítulo 1 al 2. Aquí hay una explicación personal que hace el apóstol Pablo, y eso lo vamos a ver en estos capítulos 1 y 2. Y segundo, la exposición doctrinal, que abarca el capítulo 3 y el capítulo 4, y finalmente vamos a ver la aplicación práctica en los capítulos 5 y 6. Ahora, pues nos iniciamos, y la razón por la cual Pablo escribió esta carta es que se había infiltrado ya la presencia de enseñanzas legalistas. En Hechos 15, verso 1, se presenta el legalismo como lobos salvajes, poniendo reglas como condición para ser salvos, o como parte de la salvación, anulando así la salvación por gracia que el apóstol Pablo pues, nos expuso teológicamente, doctrinalmente, la doctrina sobre la gracia, salvación por gracia, ¿no? Entonces, estos irracionales, como bestias salvajes, estaban infiltrando otra doctrina, ya en tiempos del apóstol Pablo. Los legalistas negaban el apostolado de Pablo, este era el segundo argumento que ellos tenían. Por esa razón comienza esta carta probando que su apostolado es legítimo, mostrando sus credenciales. Pablo, apóstol. Y entre paréntesis dice, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre, que Él lo resucitó de los muertos. Entonces, Pablo aquí muestra su credencial, de dónde proviene sus credenciales, que lo vamos a ir desarrollando un rato más. La fecha, algunos eruditos, o sea, personas instruidas que demuestran su vasta cultura sobre un tema en particular, con amplio y profundo conocimiento, difieren de las fechas. Pero unos dicen que fue escrita antes del Concilio de Jerusalén. Otros eruditos dicen que posiblemente fue escrita después del Concilio de Jerusalén. Alrededor de los años 48-49, este punto de vista es más consecuente, este segundo punto de vista es más creíble, más consecuente, porque concuerda con los 16 años después de la conversión de Pablo. Ya que primeramente Pablo tiene ese encuentro con el Señor Jesús camino a Damasco, y seguido de eso estuvo 3 años en el desierto, como lo menciona Gálatas, ahí capítulo 1, verso 18, dice que después, pasados 3 años, subió a Jerusalén. Esos 3 años estuvo en el desierto de Arabia, como lo dice el verso 17. Dice, no, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia, y ahí en Arabia pues estuvo 3 años con el Señor Jesús. Por lo tanto, la fecha entre 48 y 49 hace más sentido para que concuerde aproximadamente con los 16 años que menciona el apóstol Pablo después de su conversión.
Esta es una carta que tiene un mensaje duro, un mensaje severo y solemne a la vez. El apóstol podía tolerar muchas cosas, pero no el legalismo. Es algo que ni el Señor Jesús toleró, aun siendo quien es la fuente del amor. Él nunca toleró el legalismo, porque el legalismo es diabólico. Ponen reglas que no pueden cumplir y basan su cristianismo, falso cristianismo, en una perfección que no existe. Y se esfuerzan por verse bien por fuera, pero por dentro, pues el Señor lo dijo, son sepulcros blanqueados, llenos de podredumbre dentro. Muy conscientes de lo exterior, de su apariencia, de impresionar a otros. Por lo tanto, esta es una carta que tiene, le vuelvo a repetir, un mensaje duro, un mensaje severo y solemne. El apóstol podía tolerar, le vuelvo a repetir, todo, pero no el legalismo. La razón es porque el legalismo desafía los fundamentos del cristianismo, los fundamentos de la salvación por fe, por gracia. Entonces desafía todos esos fundamentos sólidos de la palabra del Señor. En esta carta no hay palabras de alabanza para la iglesia de Galacia, como aparece en otras cartas, aparece con un saludo cordial y palabras de elogio. En Gálatas no elogia a nadie, ni les da un saludo cordial. Esta carta es una carta donde Pablo sale a la defensa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. También es llamada como la carta de la libertad cristiana. Es la defensa, amados en Cristo, más grande de la doctrina de la justificación. Romanos nos presenta la declaración de la justificación por la fe, pero Gálatas es la defensa de la doctrina de la justificación únicamente por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Una carta escrita a las iglesias de Galacia. No fue escrita a la iglesia en Galacia, fue escrita a la región de Galacia dividida en norte y sur. Nos iniciamos, después de esta breve introducción, nos iniciamos en el verso 1 y vamos a ver aquí que fue dirigida a los miembros de las iglesias en Galacia, como ya lo escuchamos anteriormente, porque habían llegado algunos diciendo que Pablo no era un verdadero apóstol, que no tenían por qué creer lo que él les había enseñado. Y eso es muy común. Siempre el legalista va a hablar, ese es un falso maestro, es una falsa pastora, un falso pastor. Para ellos, a todos aquellos que vivimos en la gracia y en la fe de nuestro Señor Jesucristo y en su obra maravillosa en la cruz del Calvario, sin las obras para alcanzar esa salvación, pues para ellos somos personas falsas, solamente por apoyarnos en ese sacrificio perfecto para nuestra vida espiritual. Así es que ellos basaban su menosprecio hacia Pablo por el hecho que él no había sido contado entre los 12 apóstoles originales. Y la verdad era que Pablo realmente había sido un cruel perseguidor de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos por eso decían, este no puede ser apóstol, cuando era un tremendo perseguidor, una fiera persiguiendo a los cristianos. Bufaba, echaba fuego en contra de ellos. Otro argumento que ellos presentan para decir que Pablo no era apóstol es que no tenía, ningún nombramiento oficial de los responsables líderes de la iglesia primitiva. Entonces vea los argumentos en los que ellos ponían sus bases. No era un verdadero apóstol porque no había estado con el Señor Jesucristo. No era un verdadero apóstol porque había sido perseguidor. No era un verdadero apóstol porque no tenía ningún nombramiento oficial en este caso sería del apóstol Pedro, que era el líder o el pastor de la iglesia primitiva en Jerusalén.
Ahora, veamos aquí la respuesta de Pablo, lo cual no fue una discusión, sino simplemente les hizo una rotunda afirmación. Pablo, apóstol, punto. No de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios. Entonces, él no está defendiendo su apostolado. Él no está argumentando a favor de su apostolado. Él está afirmando su apostolado. No debía su calidad de apóstol, escuche esto, a ningún hombre, sino que su credencial ministerial fue otorgada el día que tuvo el encuentro con Jesucristo camino a Damasco. Y por si fuera poco, podía decir que él había sido instruido personalmente por el Señor Jesucristo. En el verso 16 y 17 que ya leímos, donde dice que no subió a Jerusalén para que lo bañaran de aceite, etcétera, etcétera, y le dieran su credencial, su tarjeta. Él no subió a Jerusalén, aunque cuando regresó ya con su credencial, fue a someterse a ellos, al apóstol Pedro. Pero ve aquí qué hermoso, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. Y ahí, después que pasaron los 3 años, verso 18, fue cuando él subió a Jerusalén. Él cursó 3 años de instituto, gloria a Dios. Y nos da la dirección del Instituto Bíblico, el desierto de Arabia. Por si usted quiere ingresar a ese instituto, es bien efectivo. Es el mejor de los institutos, el desierto. También nos presenta el director y maestro del instituto, Cristo Jesús y su Padre, quien es el autor de las Escrituras y el mejor intérprete de ellas. Pablo recibió la revelación directamente de su maestro, por lo tanto, legítimamente es considerado apóstol por haber estado con el Señor Jesús y ser testigo directo de sus enseñanzas. ¿No es hermoso? ¡Qué descanso! No andar luchando por títulos, por credenciales, por posiciones. El desierto hace y forma a los verdaderos llamados por el Señor. Barclay presenta un relato de un chico que decidió ser pastor, a lo que le preguntaron, ¿cuándo decidiste ser pastor? Él contestó, después de escuchar un sermón. Le preguntaron el nombre del predicador. Él contestó, no sé el nombre del predicador, solo sé que Dios me habló aquel día. Pablo está plenamente seguro de que Dios le había hablado y confirmado al enviar a Ananías para que orara por él. Nadie puede hacernos ministros, nadie puede formar un ministro, nadie puede hacernos verdaderos siervos de Dios. Solo Dios puede hacerlo. A veces se piensa que por haber cursado un seminario, un instituto bíblico y tener ciertos talentos y habilidades, esto nos hace ministros. Y no es así. Solo aquellos que han tenido una experiencia directa del llamado de Jesucristo podrá presentar las credenciales legítimas de ser siervo de Dios. El llamado del apóstol Pablo no fue lleno de promesas alentadoras, de fama o prestigio. Fue un llamado que fue confirmado por la palabra del Señor cuando Él envió a Ananías, un siervo oscuro, oculto, que no hay más nada que decir de él, que la Biblia lo menciona solamente una sola vez, pero que Dios lo usó nada más y nada menos que para levantar al apóstol que yo considero el más grande de todos los tiempos. Un hombre sencillo de oración, pero que su nombre aparece al lado del apóstol Pablo. Vea lo que le dijo Ananías en Hechos 9:15. Ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes
y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El llamado al ministerio no es el llamado a la fama, a ser reconocido como el mejor, sino el llamado es que estés consciente que vas a padecer mucho por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vamos a padecer no poco, mucho por el nombre del Señor Jesús. Nadie que no es llamado, escuche esto, nadie que no es llamado está dispuesto a padecer por el nombre de Cristo. No tolera la crítica, no tolera la disciplina, no tolera ser amonestados, son altivos, orgullosos, carecen del carácter de Cristo, quien fue manso y humilde de corazón. Esa es la credencial. Esos son los títulos. Eso es lo que, en lugar de poner en las paredes los títulos honoríficos, debemos de humillar nuestro corazón delante de Dios y seguir el ejemplo del siervo de los siervos. El llamado genuino de parte de Dios nos ayuda a poder soportar y mantenernos en pie en medio de la persecución, de la escasez, de la enfermedad, de la traición y de aquellos que como fieras salvajes nos acechan para destruirnos. En la clase, amados en Cristo, de lealtad y deslealtad, libro escrito por Doug Hayward Mills, en la página 140 al 144, el maestro nos enseñaba una parte del libro de Judas, en los versos 10, que habla de aquellos que son irracionales y que son como fieras salvajes listos para atacar a los verdaderos llamados de parte del Señor. Esto le estaba pasando al apóstol Pablo en los inicios de su ministerio y en todo su ministerio. Llegaron gentes listas para desacreditarlo y decir a las gentes que era un falso. Vamos a ver aquí los versos 10 al 13 del libro de Judas. Fue bien hermosa la clase del día de hoy para todos los hermanos de Supremo Llamamiento que aspiran al liderazgo, que estuvieron presentes. La clase nos la está dando nuestro hermano Mario. Fue bien provechosa. Es para salir bendecidos y sujetos a la voluntad del Señor, porque es una clase que nos alienta para continuar, pero en el verdadero llamado del Señor Jesús. Porque cuando no es el verdadero llamado, pues la persona no escuchamos lo que acabo de decir, no aceptan disciplina, ni toleran la corrección. Son aquellas personas tan arrogantes que se sienten ofendidas y van a sacar la espada para atacar. Pero qué hermoso que hay maestros como nuestro hermano Mario, que se atreve, porque es de valientes, atreverse a decir la verdad a través de la palabra del Señor. Y aquí vemos esa verdad en el verso 10, en el libro de Judas, que tiene solamente un capítulo, y dice, pero estos blasfeman de cuántas cosas no conocen. Dicen, primeramente no conocen a Cristo, no conocen su corazón, no conocen su carácter, y mucho menos conocen su doctrina. Y en las que por naturaleza conocen legalismo, conocen perfección, conocen religión, se corrompen. En eso que conocen se corrompen. Como animales, hoy Dios mío está fuerte, pero el Señor no anda tolerando el pecado. Dice, como animales irracionales. Ay de ellos, escuche ese ay. Ese es el primer ay antes del Apocalipsis. Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en las contradicciones de Coré, haciendo su séquito, haciendo seguidores, similar a lo que hizo Absalón.
Ahora vamos a ver detenidamente esto, el primero, tomar en cuenta y mirarlo seriamente, porque ninguno de los llamados, escuche, porque todos ellos, uno es primogénito, el otro es profeta y el otro es un príncipe muy allegado a Moisés, porque era pariente y era de la tribu de Leví. Este era un príncipe de la tribu sacerdotal. Entonces, el primero, que es Caín, lleno de odio y de envidia, en contra de su hermano, por la razón que Dios, el Señor, aceptó el servicio de Abel en el altar. Fue aceptado, pero el servicio que otorgó Caín en el altar no fue aceptado. Dios rechazó la manera en que él estaba sirviendo y la ofrenda delante del altar. Sí, hay varias razones, pero una de las razones es que la ofrenda no iba de acuerdo al corazón que Dios anda buscando en sus servidores, en aquellos que ofrendan un servicio o un sacrificio a Dios. No iba de acuerdo a la ofrenda con el corazón de Caín. Entonces Dios no lo aceptó. Y se llenó tanto de envidia que mata a su hermano Abel. Los religiosos amados en Cristo de la época del Señor Jesús, ¿por qué cree que lo enviaron a juicio? ¿Para que lo condenaran a la muerte? Simple y sencillamente por envidia. Porque él enseñaba con autoridad y no como ellos enseñaban. Podemos enseñar, pero sin autoridad es letra que mata. Pero con la autoridad de Dios es palabra que vivifica para sacar el mal, no para conservar el mal. Mire que el segundo que está aquí en lista que nos ofrece Judas es Balaam. Y este relato lo encontramos en Números capítulo 22 y 24, y el de Caín en Génesis capítulo 4. Este Balaam fue a tratar de maldecir al pueblo, pero nadie maldice a los que son llamados del Señor y escogidos, por más que lo intenten. La maldición cae sobre la misma persona. Entonces, a él fue para ganar algún beneficio por lucro o por lograr una posición. Él enseñó al pueblo de Israel a caer en el pecado. Mire qué tremendo, porque cuando se enseña doctrina de error, cuando se enseña de acuerdo a la palabra del Señor, lo único que estamos enseñando, estaríamos enseñando, es que el pueblo caiga en error. Los falsos profetas que enseñaron al pueblo lo que ellos querían oír, lo que ellos les hacía sentir bien, los perdieron. Pero el verdadero llamado del Señor no está pensando en perder a nadie, sino todo lo contrario, a redarguirlo a través de la palabra, a exhortarlo, a corregirlo, para que se enderece sus caminos y no camine en el camino de Balaam, en un camino de error. Así que veamos esto. Como podemos darnos cuenta, no solo se habla aquí de dinero, puede ser prestigio por ser alguien que está en autoridad sobre otros. Por último, tenemos a Coré en el libro de los Números, capítulo 16. Él está pidiendo un puesto que no le pertenecía. Él era príncipe, era líder y era también pariente muy cercano de Moisés. Este era un líder en potencia, quizá mejor que Moisés. Podemos decir que aún Aarón fue muy mejor que Moisés, elocuente en la palabra, pero el escogido fue Moisés. La soberanía de Dios no podemos discutirla, no podemos alternar, no podemos... Coré fue alternar. Yo soy mejor que Moisés, pero ¿por qué se actúa así? Y tal vez le vuelvo a repetir, muchos de los que son llamados son mucho mejor que el pastor. ¿Por qué? Porque el Señor levanta a lo necio, note usted, levanta al que Él quiere levantar y siempre va a levantar al menospreciado. Y lo vimos el domingo
en el caso de Lea, cuando estábamos hablando de que no entregues lo que no debes de entregar, lo que Dios te ha dado. Entonces, siendo Lea también estéril, lo mencionamos, porque por cuanto la menospreciaban, Dios la hizo fértil. Entonces, vea, queremos ser reconocidos, honrados, y lo único que se está logrando es una esterilidad permanente. En cambio, el menospreciado recibe fruto. Tenemos que entender, porque nuestra mente arrogante, por causa de la caída, por el germen, que no queremos soltar muchas veces, tenemos que soltarlo, porque esa serpiente antigua dejó una semilla que va a crecer si no nos arrepentimos, si no nos humillamos, y va a dar fruto, pero va a dar frutos amargos, no uvas dulces. Así es que, amados en Cristo, ve aquí cómo este líder en potencia, sin sometimiento, provoca que el mismo infierno abra su boca. Se abrió el abismo y se los tragó a todos los vivos, con todos aquellos que le creyeron. Esto es lo que habla aquí a Judas, donde dice que se corrompen como animales irracionales. Y acá también hay una parte que leímos, donde dice, hay de ellos, y habla de estos tres que acabamos de mencionar, Caín, Balaam y Coré, y dice que perecieron en la contradicción. Es lo mismo, es la misma falta que cometió Satanás. Es la misma falta. Tuvo odio, quiso ser como Dios. Ese odio lo llevó a la envidia, perdón, fue al revés, la envidia le provocó odio, envidia de querer sentarse en el trono. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Miren quién soy. Y por envidia. Entonces, son espíritus, aquí podemos ver la Trinidad diabólica, y esos operan juntos. No podemos decir, no, es que, pues sí, yo hablo de mi hermano. No, aquí está, ya está el primero, ya está el espíritu de Caín, que es el espíritu de Satanás. Ya está también el falso profeta aquí, ya está Balaam, ya está la otra, y este es el espíritu de Jezabel, que es la Trinidad diabólica, esos espíritus. Y el otro, Coré, es el espíritu de Leviatán. Y los tres son la serpiente antigua, en una Trinidad diabólica. Son uno, pero operando de diferente manera, con el mismo propósito: destruir el testimonio, el ministerio del pastor, de los líderes, de la iglesia, porque son puestos en liderazgo de parte de Dios, pero como no se humillaron, no se someten y no quieren sacar la semilla de orgullo de sus corazones, entonces son una puerta potencial para el enemigo, donde esta Trinidad diabólica opera. Dios nos ayude, hermanos, y nos proteja de esto. Esto es muy serio, tremendamente serio, porque el fin de ellos pues es tremendo. Mire a Coré, tragado por el mismo infierno. Amados, yo tiemblo ante esta verdad. Mi corazón se estremece, porque no es cualquier cosa y no lo podemos tomar a la ligera. Tenemos que escudriñar nuestro corazón día a día. Yo, meditando en esto, el Señor me recordaba de los relatos de la Biblia, donde siempre, amados en Cristo, el mayor no fue el escogido, siempre fue escogido el menor. Lo vemos en Génesis. Caín era el primogénito, sin embargo, el que halló gracia delante de los ojos del Señor fue Abel, el menor. Esaú era el primogénito, el mayor. Sin embargo, Dios escogió a Jacob, quien era el menor, con todos sus defectos. En la bendición de Jacob, que Jacob dio en Egipto a los hijos de José, Efraín y Manasés, José le puso primero al mayor, sin embargo, y el menor del otro lado. Sin embargo, Jacob cruzó a propósito la mano para que su mano quedara y la bendición quedara en el menor. Entonces, usted puede examinarlo en toda la Escritura, que el Señor siempre escogió para grandes cosas, no al mayor, sino al menor.
En los gemelos que tuvo Tamar en el capítulo 38 que vimos el domingo pasado, no llegamos hasta el parto de ella, pero ella se embarazó de gemelos de Judá. Y el que fue escogido fue el menor. 38, en los últimos versos, dice, verso 28, sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Okay. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí que salió su hermano, y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Fares no es el que sacó la mano. El que sacó la mano, que debió de ser el primogénito, por eso le puso una cuerdita ahí para cuando ya naciera, este es el primogénito, este fue el otro hermano, Sela. Por lo tanto, amados en Cristo, Dios siempre vemos aquí a través, Sara, perdón, es el otro hermano, Dios siempre va a escoger el menor, no el mayor, no el más prominente, sino el más menospreciado. Siempre. ¿Por qué? Porque Dios no escoge a los más grandes, a los más talentosos, a los más carismáticos. ¿Por qué Dios no los escoge? ¿Por qué no escoge a los primeros? Dios siempre escogerá y se deleitará con el que toma un segundo lugar, una segunda posición o la posición más baja o la más humilde. ¿Para qué? Para que Él pueda ocupar siempre el primer lugar. Qué hermoso, ¿verdad? Mire qué hermosa es meditar de esa forma. Porque digo, Señor, ¿por qué siempre el más menospreciado? David, menospreciado por todos sus hermanos. Sin embargo, fue el rey más sobresaliente que ha tenido el pueblo de Israel. Porque es figura del Rey de Reyes. Es tipo del Rey de Reyes. ¿Se da cuenta? Lo más menospreciado. Entonces, meditemos seriamente en esto. Tomemos la posición de siervos, tal como nos las enseñó el Señor Jesucristo, y así podremos evitar esa lista de la Trinidad diabólica que Judas nos presenta en los versos 13. Y dice, vamos a ver el verso 13, no lo leí, pero aquí lo tengo escrito, para los cuales, para esa Trinidad diabólica que se le ha permitido morar en los corazones altivos y arrogantes, que no se someten a la autoridad, dice, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y con esto dice, cuando dice eternamente, nos habla del juicio eterno. Así como Coré fue tragado y eternamente llegó al lugar, es una ilustración, es una enseñanza que el Señor nos enseña a dónde van esos espíritus diabólicos de esa Trinidad diabólica. Ahora, las credenciales legítimas vienen para aquellos que sufren penalidades como buenos soldados de Jesucristo, que acaban la batalla de la fe de pie, esperando la recompensa que solamente viene de Dios y no de los hombres, porque no son los hombres los que nos llaman, es el Señor quien nos ha llamado. El Señor, amados en Cristo, me llamó al ministerio en el año 1976. Han pasado 44 años. Y Él me ha mantenido de pie, en medio de muchas luchas y muchas tribulaciones. Por lo tanto, al igual que el apóstol Pablo, puedo presentar mis credenciales con la certeza que no caigo en la presunción de que soy mejor que otros, sino en el gozo de saber que el que me llamó ha sido fiel conmigo y me ha sostenido hasta aquí. Y no solo a mí, sino a todos aquellos que perseverarán hasta el fin, esperando la corona incorruptible de gloria, a quien dará el príncipe de los pastores a sus siervos. Nadie nos va a dar la corona incorruptible, nadie. Y esa corona es solamente para aquellos que le fueron fieles y fueron verdaderos siervos.
Esta corona está reservada solo para los ministros que han sido llamados por el Señor. Vamos a ver esto en Primera de Pedro. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Esta mañana el Señor me dice, has vencido y seguirás venciendo otros los años o días que te dé con el gozo. Por eso le digo que mi gozo es saber que en todos estos años Él me ha sostenido y va a sostenerte a ti si le eres fiel. Hay condiciones, el galardón tiene condiciones. Aleluya. Vamos a Pedro, dijimos Pedro, ¿verdad? Ok, vamos a Pedro en el primer capítulo, en el capítulo, primera de Pedro, perdón, capítulo 5, verso 4. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Así es que como Él es el que recompensa, fíjese que le tengo noticias. Él es el único que puede juzgar al pastor, nadie más. Porque ninguno de la congregación, ningún hombre, como dijo Pablo, apóstol, nos ha llamado. Solamente el Señor. Y el juicio del Señor, yo le temo más que el del hombre, porque el juicio del Señor es verdadero. Es para pensarlo dos veces antes de usar esa palabra. Y Él dice el príncipe de los pastores. El príncipe de los pastores. Es el que trae, dice, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria cuando aparezca el príncipe de los pastores. Puede darse cuenta ahora, aquí estoy recibiendo algo, puede darse cuenta cómo el principado de la Trinidad diabólica viene a operar en los rebeldes. Porque hay un príncipe que opera en el liderazgo legítimo. Entonces, en el liderazgo que no es legítimo, o que si fue legítimo por la envidia, por la contienda, por el orgullo, por la falta de sometimiento, abrió puertas, entonces, como ellos son llamados, han sido llamados, pero hay rebelión, entonces inmediatamente, como esos llamados solamente pueden ser juzgados y tocados por el príncipe que los llamó, que es Cristo Jesús, que nos ha llamado, entonces al abrir esas puertas, inmediatamente viene esa Trinidad diabólica. Es terrible, pero veamos las consecuencias, veamos a un Absalón, veamos a un Ahitofel. Ahora vea una cosa, Absalón buscó a Ahitofel, buscó a alguien que ya servía a David. Y esos falsos ministros van a buscar maestros, van a buscar de otras congregaciones para formar su iglesia, pero de una forma ilegítima. Así que maestros no sean Ahitofel. Todos los maestros, porque son codiciados por los Absalones que quieren dividir los reinos. Oremos por nuestros maestros, oremos por nuestros líderes, para que el Señor guarde sus corazones de esa Trinidad diabólica y que el Señor guarde mi corazón. Hermanos, es algo tan serio delante de los ojos del Señor que debemos de meditarlo. Entonces veamos aquí, el apóstol Pablo nunca exaltó quién fue él en el pasado ni quién era en el presente. Él estaba consciente de su llamado. Él consideraba que todos los logros del pasado eran estiércol. Ya no caminó montado en su caballo o en su asno o lo que fuera, como lo hiciera Absalón. El único que legítimamente podía hacerlo fue el Señor Jesús cuando entró a Jerusalén. Escribe esto, una profecía. He aquí tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. El medio de transporte del pobre era esto. Y en su venida
vendrá montado, el Señor Jesús vendrá montado en caballo blanco juntamente con todos nosotros. Ahí sí vamos a estar montados, ¿ok? Pero ahorita no es el tiempo de montarnos, ni aún ni en un asno, porque eso fue privilegio del Rey de Reyes. Y mostrando su humildad y su mansedumbre para ejemplo de nosotros. Y aunque Salomón cabalgó en un asno por ser rey, quedó colgado en una encina. Y que tengamos cuidado. Hoy yo soy el más humilde. Cuidado que vas a quedar colgado de una encina, porque la humildad no se habla. La humildad se practica en la obediencia y el sometimiento. Entonces ahí quedó en la encina. ¿Por qué? Porque su corazón no fue manso y humilde. Tenía apariencia de humildad en un asno, pero el corazón no era ni manso ni era humilde. Qué gran diferencia de aquellos que no son, y si lo son, fueron rebeldes. Y esto les espera una eterna oscuridad de tinieblas, a diferencia de los llamados legítimamente por el Señor, y que son probados en su fidelidad, en su obediencia. Ellos recibirán una corona incorruptible de gloria. Bendiciones, amados. Dios los bendiga grandemente. Esto es digno de ser meditado y considerado con un corazón sincero delante de Dios. Nuestro caminar en el Señor no es una cabalgadura, sino un caminar en sandalias, con un espíritu manso y humilde, tal como nos enseña nuestro Maestro Cristo Jesús, quien dijo: aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Que Dios los bendiga grandemente. Bendiciones, amados. Puedo oír tu voz llamando suavemente, susurrando, que a mi alma está hablando. Trae tu cruz y ven en pos de mí. Seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, donde quiera fiel te seguiré. Sufriré por ti, Maestro, si el camino es siniestro. Tú serás refugio nuestro, moriré contigo, mi Jesús. Seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, donde quiera fiel te seguiré.
zorras tienen cuevas para dormir. Las aves de los cielos tienen nidos, mas